cara al petróleo, que sé yo, pero eso es un problema. Les ganamos a los canadienses porque los arbolitos crecen más rápido, allá se demoran 20 años y en Chile 12. Pero ese es el tema para explicar el por qué es tan importante. El llevar ese tronco al puerto y subirlo a un barco es bacán. Entonces, esa infraestructura productiva, generalmente, porque es productiva, usted puede cobrar un pequeño peaje y, escúcheme, libera recursos al Estado para la segunda infraestructura, la infraestructura social. ¿Cuál es esta? Bueno, la que le ayuda a un modesto campesino que esté en el interior, que tiene que producir algo, que lo pueda sacar sin un conjunto de baches en el camino, porque hay solo barro si llueve y polvo si hay sol. O la infraestructura de tipo social, que significa cómo apoyamos para obras de riego, cómo apoyamos para obras de la pesca artesanal, cómo apoyamos si somos capaces de construir más una modesta escuela rural donde se necesita, o un modesto aeródromo es la diferencia entre la vida y la muerte, que el avioncito llegue a sacar a alguien, como nos ocurre en el sur de Chile. ¿Cuál es el más importante? El tema es si entre los tres hacen un puerto importante, porque no hay ninguna diferencia en el barco que llega o que sale, que salga de Santa Marta, que salga de Barranquilla, que salga de... Y aquí aprovecho entonces de decirles a ustedes que hará un año atrás me tocó venir por estos lados. Tuve un día libre porque venía de Europa y antes de volver a Chile y venirme para acá el día siguiente, era además directo de Europa, directo acá, y tuve un día libre. Y como nunca nada libre se deja así, se llenó inmediatamente con una invitación de toda una tarde al puerto de Cartagena, India. Y fui un poquito, bueno, que voy a ir acá. Y llegué allá y aprendí lo que no sabía, que el principal puerto del Pacífico se llama hoy, del punto de vista de los contenedores, se llama hoy Cartagena de Indias. Y cuando me dijeron esto con mucho orgullo, señor, usted que viene de Chile, presidente de Chile, bueno, entonces le queremos decir que el principal puerto del Pacífico está aquí, en Cartagena. Yo dije, pero ¿cómo? Si a mí me enseñaron en el colegio que Cartagena quedaba en el Caribe, no en el Pacífico. Es que es así. Y me lo mostraron. Estos son los barcos que en este instante están, todos estos son los que van para el sur, todos estos son los que van para el norte. ¿Cuántos han salido de Cartagena y van hacia el sur? ¿O cuántos vienen con destino a Cartagena y me lo mostraron con un color distinto? Ese es el mundo del siglo XXI. Entonces, primera cosa, ¿cómo somos capaces de entender para la infraestructura el que en último término va a ser nuestra capacidad de manejo de eficiencia portuaria el punto 1 de partida? ¿Y cómo somos capaces entonces de entender los grandes desafíos que tenemos? Y aquí entonces paso al segundo punto que me parece crucial. El puerto es muy importante, pero sus accesos mucho más. ¿Y cómo entonces ustedes, sé lo que está en marcha? Me informaba el gobernador los planes que tienen en este momento respecto del Magdalena, y creo que allí es el punto 1 de la agenda, porque tener un río, una vía fluvial que la da la naturaleza y que, salvo el tener que mantener una vez que hacen el dragado para que siga operativo, lo demás, gracias a la madre naturaleza, hay una gran vía. Y a eso quisiera decir entonces que entendamos que desde el punto de vista de la infraestructura hay tres clases de infraestructura. Una infraestructura de carácter productivo, que es la que nos hace competitivos en el mundo. ¿Queremos exportar madera en Chile? Chile, ustedes saben comer, ¿no? Un país flaco, flaco y delgado. Dicen que las canchas de fútbol hay que hacerlas de norte a sur, porque de este a oeste no cabe. Pero esa es una exageración, se lo garantizo. Bueno, en ese país tan angosto, los canadienses son más competitivos que Chile en trasladar sus troncos de madera y exportar. Para cargar el barco que un día más de desplazamiento.
Por lo tanto, decir tenemos una gran ventaja porque miramos el Pacífico, sí, de acuerdo a la mentalidad del siglo XX. En el siglo XXI, para agarrarnos esa ventaja, tenemos que ser eficientes en ese puerto. Y aquí entonces quisiera partir diciendo que si esto es así, ustedes aquí tienen una situación excepcional, porque hay un puerto que se llama Cartagena, otro que a 110 kilómetros de allí se llama Barranquilla, y otro que a 80 kilómetros de Barranquilla se llama Santa Marta. Y sin ustedes habérselos propuesto, según entiendo, uno ha devenido básicamente en un puerto de containers, otro en un puerto de a granel y otro que básicamente ha devenido en sacar carbón. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo comenzaría diciendo para los temas de infraestructura, ¿por qué no aprendemos que en verdad aquí hay un solo puerto que tiene 3 destinos? Y ese es el punto de partida. Y lo digo con un poquito de susto, porque en Chile he tratado de vender a los amigos de Valparaíso, de San Antonio y de Quintero, que esos 3 son un solo puerto, y los 3 se llevan discutiendo cuál de los 3 es más importante. Porque los grandes desplazamientos se van a hacer con los grandes barcos, los post-Panamax, y estos barcos post-Panamax, para tener una idea, son de tal magnitud que si usted coloca los contenedores uno delante del otro, usted llega que cada barco traslada el equivalente a más de 100 kilómetros de contenedores. ¿Se entiende lo que digo? ¿Cuántos contenedores caben en 100 kilómetros uno detrás de otro pegados? Y por lo tanto, esos grandes puertos se conocen dónde van a estar. Que será Shanghái, que será Nueva York, que será Rotterdam, etc. Es en esta América nuestra donde todavía eso no está definido. Y entonces, si ustedes me permiten, con esos grandes barcos, el estar en Buenos Aires o en Sao Paulo para llegar a Shanghái, un día más de demora que estar en Buenaventura, en Callao o en Valparaíso respecto a Shanghái. Entonces, apenas un día más de desplazamiento es nada. Lo que realmente hace la diferencia es la eficiencia de ese puerto, de una manera distinta y colectiva que ello. Y qué buen ejemplo la cita que se hicieron respecto a lo que es la unificación alemana. Porque en definitiva lo que había entre una y otra Alemania era decidir, vamos a unificar a esta Alemania, 70% de la población que tiene estos niveles de productividad, con 30% de la población, que es la otra Alemania, que la productividad era un tercio. Y ahora un tercio. Bueno, alguien me va a decir, señores, que hay que ser alemán para resolver esa ecuación, pero me parece que también podemos a lo mejor referirnos a nuestra migración que llegó de allá y aprender algo. Por eso me parece tan importante entonces que hoy día cuando me han pedido compartir algunas experiencias, bueno, quiero decir que las quiero compartir a través de 3 ámbitos para ordenar el tema de la productividad, pero que tiene que ver con los 3 ámbitos que ustedes aquí han definido como los ámbitos centrales para mejorar la productividad en el Caribe costero. El tema de infraestructura o logística, el tema agroindustrial y agroindustria, y yo agregaría ciencia y tecnología, y el tercero, el tema del turismo. Lo primero que quisiera decir sobre infraestructura es que tenemos que acostumbrarnos a entender que en el siglo XXI, como resultado de la ciencia y la tecnología, los mapas que nos enseñaron en el colegio están cambiados. Hoy día, todos saben cuáles van a ser los principales puertos del siglo XXI. No serán más de 15 en el mundo.
Y esos son los grandes puertos que van a significar los desplazamientos de uno a otro lugar del mundo. El resto serán menores en cabotaje. Y por lo tanto lo esencial es crecimiento. El problema es que después de los $25.000 por habitante, no es el nivel de ingreso lo que indica la mejora, es más bien cómo está distribuido el ingreso. Y digamos entonces que ahí tenemos una gran tarea pendiente, que no es para hacer demagogia, pero es para darse cuenta que hemos descubierto que es más fácil bajar pobreza que mejorar los elementos de distribución, que no es solo distribución de ingresos, que tiene que ver también con cómo nuestras regiones participan al unísono. Una sola frase. Estamos un poquito orgullosos en Chile porque, en fin, nuestra mortalidad infantil ha caído y tenemos 8 por 1000. Pero no es para estar orgulloso en un país cuando en una comuna es 2 por 1000 y en la otra comuna 43 por 1000. Es el mismo país. 2 por 1000 versus 43 por 1000. Sí, la media es 8. Pero, ¿se da cuenta usted la tremenda diferencia? La variante de esa diferencia, 2 y 43. Entonces, al decirlo aquí, desde la región y no desde el centro del país, alguien me decía antes de venir acá a esta reunión que los niveles de pobreza eran tan distintos como que los que viven bajo el nivel de pobreza en la capital federal, en Bogotá, es 18 o 15 y aquí es sobre 40. Entonces, estos desafíos son mayores porque queremos construir un país que en cierto modo pueda ir avanzando conjuntamente. Y la clave está en último término en cómo subimos y mejoramos competitividad. Porque estos guarismos tan distintos indican en el fondo que la competitividad de nuestras regiones también es muy distinta. Y por lo tanto, el plantear un gran pacto por la competitividad se puede hacer a nivel nacional, pero plantearlo como ustedes a través de 6 regiones distintas, me parece que están dando una enseñanza al resto de los países de la región que es muy importante.